Apocalipsis 17:14 dice, pelearán, ¿quién? La bestia, el falso profeta, el dragón, Satanás, acaba de decir en el versículo 13, pero en 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Gloria a Dios, es un ejército victorioso, amén, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. 3 características del ejército del Señor Jesús, del Cordero: son llamados, son elegidos o escogidos y son fieles. Digan conmigo, los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. 3 características importantes. Ahora, eso habla de la guerra entre la bestia y el Cordero. Nosotros somos soldados en este ejército, amados hermanos. Dios nos invita a ser parte de su familia, de su pueblo y de su ejército. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Somos parte de su familia, de su pueblo y de su ejército. Ahora, el ejército en una nación recluta, escoge gente, hombres, mujeres, para ser soldados en ese ejército. Pero no todos califican, quizás por algún defecto físico o por la edad o por algún otro motivo. Pero y si en este ejército del Cordero, si no cumplimos con estas 3 características, no podemos formar parte del ejército del Cordero. Entonces digan conmigo otra vez, los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Amén. Muy bien. Primero, llamados. Los que están con Él son llamados. Recibir una llamada de una persona importante llena el corazón de gozo, de anticipación, de expectativa, ¿verdad? Entonces, es cuando alguien nos importante llama, ese es un momento muy emocionante. Entonces, este llamamiento que vino de Dios, hermanos, a nosotros, es un llamamiento santo, dice la palabra. Es santo porque viene del santo, que es el Señor Jesús. Es un llamamiento celestial, dice Hebreos 3:1, que viene del cielo, no de la tierra. Un llamado ha venido a tu vida desde el cielo, hermano. Mucho mejor que cualquier llamada telefónica aquí en la tierra, ¿verdad? De cualquier persona, aunque sea de una persona muy importante. Un llamamiento celestial. Es un llamamiento supremo, porque Pablo habla del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y en Filipenses 3:14, y es el mejor de todos los llamamientos, porque es el supremo llamamiento. También es un llamamiento eterno, porque desde el principio, desde la eternidad pasada hasta el día de hoy y hasta en la eternidad futura, este llamado está en vigor. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:9, NTV, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Dios nos llamó antes del comienzo del tiempo, antes de la fundación del mundo. Dios te conoció, Dios te llamó y te hizo ya por fe una parte de su ejército, del ejército del Cordero. Ese precioso y llamamiento. Entonces es un llamamiento santo, es un llamamiento celestial, es un llamamiento supremo y un llamamiento eterno. Ok, también es un llamado a la salvación. Dios nos ha llamado para ser salvos. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer un poquito de este llamado que Dios nos ha hecho a la salvación. El primer llamamiento que viene de Dios es a la salvación, a conocer a Cristo como nuestro Salvador, a tener una transformación de nuestra vida. Y aquí en Isaías 55 dice algo importante de ese llamado, del versículo 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas.
a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación es gratuita, no cuesta nada, nada, nada. Solo costó a Cristo su sangre preciosa y su muerte en la cruz del Calvario. Pero Cristo ya pagó, Él ya pagó el precio. Y lo único que tenemos que hacer es recibir lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso es un llamamiento tan precioso. Porque, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Si tú estás aquí en esta noche, no tienes a Cristo en el corazón, el primer llamamiento que viene a tu vida, a tu corazón, es este llamado a la salvación. Amén. Gracias a Dios. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa, es la iglesia, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Suena como Isaías 55, ¿verdad? Y cada vez que uno oye el Evangelio, está siendo llamado a Dios a la salvación. Gracias a Dios, cada domingo, cada semana en este lugar, Dios está llamando a los que no conocen al Señor a venir a los pies de Jesús y recibir su salvación, porque este llamado es para todos. Gloria al Señor. Segundo, es un llamado a una vida de santidad, santificación, pureza moral. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, no nos ha llamado Dios a la inmundicia. El llamado de Dios no es un llamamiento a vivir una vida inmoral, una vida de caídas morales, una vida de inmundicia, etcétera, sino es un llamado a la santificación. Este texto dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Amén. Gálatas 5:22 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos puesto esas pasiones mundanas, inmorales, en la cruz, los hemos clavado a la cruz del Señor. Y entonces ya hemos abandonado ese tipo de vida para abrazar una vida de pureza moral y santidad y santificación, porque Cristo lo ha hecho posible. Segunda de Timoteo 1:9, un texto que ya vimos, pero lo quiero repetir. Dice, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Qué clase de vida, hermanos? Una vida santa y pura. Amén. Gloria al Señor. Nos ha llamado a la salvación, nos ha llamado a una vida de santidad. Tercero, Dios nos ha llamado a paz. Dios no quiere que vivamos una vida de turbulencia espiritual, emocional, mental. No, Dios nos ha llamado a la paz. De hecho, dice en 1 Corintios 7:15, dice, a paz nos llamó Dios. Amados hermanos, muchos hogares están llenos y caracterizados por, son como un campo de batalla, ¿verdad? Con desorden y desunión, etc. Dios nos ha llamado a paz en nuestros hogares. ¿Cuánto lo creen? En el matrimonio, en la familia, en el hogar. El hermano Charles Swindoll, autor de muchos libros y pastor de muchos años, él dice que cuando él era jovencito, cada sábado por la noche había un gran espectáculo y era la casa de los vecinos. Y ellos abrieron la ventana para ver el gran show de los vecinos que peleaban y se golpeaban y se gritaban. Y dice, era un gran entretenimiento cada sábado por la noche. 2 soldados estaban en la guerra de Vietnam.
y habían bombas y disparos y etcétera alrededor. Entonces uno de los muchachos dice al otro, dice, hombre, eso es terrible, ¿verdad? Y el otro, no, tranquilo, esto me recuerda a mi hogar. ¿Verdad? Wow. Entonces Dios no nos ha llamado a eso, hermanos. Para nuestros hogares y familias, Dios nos ha llamado a algo diferente. Somos diferentes, somos creyentes, somos cristianos, amén. Seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Un discípulo es uno que desea ser como su maestro. Y había paz perfecta en el corazón de nuestro maestro, el Señor Jesús. Dormido en el barco, en la lancha, en medio de una tremenda tempestad, descansando, dormidos. Señor, levántate, no tienes cuidado que perecemos. Había una paz tan perfecta en el corazón de Jesús que él pudo estar dormido durante esa tempestad. Yo no digo que debemos dormir durante tempestades emocionales o espirituales, pero debe haber una paz en nuestro corazón, aún en esos tiempos difíciles de la vida, en tiempos de prueba, en tiempos de tempestades emocionales y espirituales, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a seguir adelante, hermanos. Dios nos ha llamado a la salvación, nos ha llamado a una vida de santidad, nos ha llamado a vivir una vida de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. También Dios nos ha llamado a la madurez. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:18, mas creced en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Hemos de crecer en su gracia, en el conocimiento de Él y estar madurando y creciendo y madurando cada vez más, porque Dios nos ha llamado a la madurez espiritual. No ser niños o bebés espirituales toda nuestra vida, sino ser hombres y mujeres maduros en la fe, capaz de ser ejemplos para otros que están comenzando su vida cristiana. Bien, vamos hermanos a Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Gracias, Señor. Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice así la palabra, Colosenses 1, 28 y 29. Gracias a Dios. A propósito, madurez es un estado de desarrollo que capacita a uno para poder pensar y actuar con juicio, prudencia y cordura. Lo voy a repetir, es un estado de desarrollo que capacita a uno para poder pensar y actuar con juicio, prudencia y cordura. Significa fuerza en el Señor, como dice Efesios 6:10, inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9, y conducta que glorifica al Señor. Amén. Eso es madurez espiritual. Bien, vamos a leer. Dice así. ¿A quién, hablando de Cristo, dice el apóstol Pablo, a quién anunciamos, amonestando a todo hombre, toda persona, hombre y mujer, enseñando a todo hombre, toda persona, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto? ¿Qué quiere decir perfecto? Maduro, completo, en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La meta de la vida cristiana es llegar a ser como Cristo. Entonces tenemos que madurar cada semana más, conocemos más de Cristo, cada semana conocemos más de la palabra del Señor, cada semana conocemos más al Padre Celestial. Cada semana conocemos más al Espíritu Santo y vamos madurando y madurando en la vida cristiana y también
en nuestros ministerios, los que servimos al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, también, no solo eso, sino que Dios nos ha llamado a servir. El llamamiento de Dios es a todo creyente, todo discípulo, a servir en la casa de Dios. ¿Cuántos miembros? Somos un cuerpo. ¿Y cuántos miembros hay en nuestro cuerpo físico que no tienen ninguna función? Según entiendo yo, ni un solo miembro, ¿verdad? Las amígdalas pensaban hace algunos años que no tenían ninguna función ni ninguna razón de estar en el cuerpo, pero ya cambiaron de opinión. Son filtros, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermanos, en la casa de Dios todo creyente debe tener un ministerio, debe servir en algo. Si es solamente de arreglar las sillas o algo sencillo, algo práctico, pero no importa. Todo creyente, como todo miembro en el cuerpo físico, tiene una función. Todo creyente en la casa del Señor debe tener un ministerio, algo en el cual sirve al Señor. Amén. Muy bien, entonces Dios no llama, porque a veces pensamos, ay, pero hermano Larry, yo no califico. Pero me gusta mucho ese dicho, dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Cuando Él nos llama, nos capacita, ¿verdad? Como cada miembro en nuestro cuerpo físico ha sido capacitado. Fue hecho, constituido, diseñado y hecho con el fin de funcionar y cumplir con la función para la cual el Señor lo puso en el cuerpo. Entonces Dios nos llama, Dios prepara y Dios envía. Son 3 etapas importantes. Bien, en primero Samuel 12:20, Samuel dice a la gente, servidle al Señor con todo vuestro corazón. Hemos de servir, ¿cómo? Con todo nuestro corazón. Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Hemos de servir con fervor, entusiasmo y pasión. Amén, hermano. No quejándonos, no llorando con lástima. No. Con gozo, con alegría, con pasión y entusiasmo. Amén. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Gálatas 5:13 nos dice, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿cómo hemos de servir? Con amor. Servimos al Señor porque le amamos a Él. Servimos a nuestros hermanos acá porque los amamos. Y hay amor ferviente entre los miembros que formamos parte del cuerpo del Señor. Servimos por amor. Recuerdo la historia de una enfermera que estaba en otro país lejano, una enfermera, y ella atendía a los leprosos en ese lugar. Entonces ella un día se encontraba atendiendo las heridas de un leproso. Entonces había un periodista de un país, no sé si fue Inglaterra, Estados Unidos, no sé, pero fue tomando fotos y escribiendo artículos, y ese hombre vio a la enfermera y dijo, wow, yo no haría eso por $1,000,000. Y la enfermera le mira y dice, Señor, yo tampoco lo haría por $1,000,000, pero lo hago con mucho gusto y porque amo al Señor Jesucristo. Amén. Ella lo que no haría por $1,000,000 lo hace con mucho gusto porque lo hace por amor al Señor. Amén. ¿Por qué servimos, hermanos? A veces nos critican tal vez, o estamos cansados, o estamos ya cargados de nuestro ministerio, pero hay que recordar, no es para nada de este mundo servimos, es para el Señor. Amén. Amén. Y lo hacemos porque le amamos a Él. Amén. Amén. Gracias a Dios. Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. ¿Cómo hemos de servir al Señor, hermano? Con alegría.
y con gozo. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Bien, ustedes saben que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el borde de su manto había campanitas. Entonces, cuando él se movía allí en el tabernáculo o en el templo, sonaban esas campanitas y hacían como una melodía. Entonces, ese es un tipo de que nuestro servicio en el Señor o al Señor y en la casa del Señor debe ser como una melodía. Amén, hermanos, un gozo, alegría también, un gozo. Recuerdo la historia de un joven inconverso que fue a una campaña evangelística y había un evangelista y predicó el evangelio y todo, y al fin, cuando dio la invitación, ese joven pasó adelante a recibir a Cristo como su Salvador. Y después alguien le preguntó, joven, mire, ¿qué es lo que el predicador dijo que le impresionó, que le motivó a entregar su vida a Cristo? Y el joven dijo, yo no recuerdo nada de que el predicador dijera. Y había un hombre en la plataforma durante el tiempo de alabanza y cantaba con tanto abandono, con tanta alegría, con tanto gozo, que yo dije, yo quiero ser como ese hombre. Hermanos, cuando servimos al Señor con gozo, hay otros que se dan cuenta. Amén. Entonces eso impacta la vida de otra persona. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bien, Hechos 20:19 dice así, que hemos de servir al Señor con humildad, dando a Dios toda la gloria. El apóstol Pablo dijo en ese texto, Hechos 20:19, él dijo, sirvo al Señor con toda humildad. ¿Cómo servía Pablo al Señor, hermano? Con toda humildad. No pensando que era algo que no era. No pretendiendo hacer lo que no podía hacer. Para mí, hermano, es algo que nos hace hartos cuando vemos personas que andan diciendo que son apóstoles, que son esto, que son profetas. Una mujer que dijo, insistía que la gente le dijera la profeta exaltada. ¿Qué les parece? Sí. Y otro caso es de un apóstol, no sé si entre comillas o sin comillas, ¿verdad? No sé, Dios sabe. Pero un día yo estaba en una reunión y después y el apóstol ahí con su ayudante, y un hermano se acerca y habla al apóstol y le dice, hermano, para hacer una pregunta. Y el ayudante dice, oh no, hermano, si no le dice apóstol, no le contesta. Wow. ¿Sabe qué eso es para mí, hermano? Basura. Basura. El apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, el más grande teólogo de toda la historia de la iglesia, dice, yo sirvo al Señor con toda humildad. Eso significa dando a Dios toda la gloria y no queriendo tomar la gloria para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Tan importante. Amén. Muy importante. Y vemos el ejemplo de Jesús, que dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 22:27 Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. ¡Wow! Y de Pablo también, el gran apóstol, en 2 Corintios 4:5, ¿sabe lo que dijo ese hombre? Pablo dijo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. Estuvimos una vez en una campaña en un estadio en Costa Rica de un evangelista de Estados Unidos y no predicó el evangelio, no habló de Jesús, habló de sí mismo, habló del gran impacto que él estaba haciendo. Y entonces yo dije, ¿dónde está el evangelio?
¿Dónde está Cristo en toda esta campaña? Estaba ausente. Entonces Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros vuestros esclavos, siervos en el Señor. Entonces, yo creo que tenemos buen ejemplo en Jesús y también en Pablo. Amén, hermanos. Amén. Buenos ejemplos a seguir. Bien, vamos a la segunda fase entonces de este ejército. Los que están con Cristo, con el Cordero, son ¿qué? Llamados y escogidos y fieles. Amén. Número 2, elegidos o escogidos. Mateo 20, verso 16. Vamos a Mateo 20, por favor. Mateo capítulo 20. Por años yo luchaba para entender este versículo que dice el Señor Jesús en Mateo 20, 16. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos elegidos. ¿Qué quiere decir eso? Yo decía en mi corazón. Un día el Espíritu Santo me dio la risa muy sencillo, ¿verdad? Esto significa lo siguiente. Significa que todos son llamados. Todo ser humano es llamado por Dios. Pero aunque todos son llamados, pero los que responden al llamado son los escogidos. De todos los que Dios ha llamado, Él escoge entre los que responden al llamado. ¿Bien? Entonces nosotros somos escogidos, hermanos, porque hemos respondido al llamamiento de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces somos escogidos. Jesús, por ejemplo, tenía muchos discípulos, mucha gente que le seguía, pero de ellos escogió a 12. Entonces Dios, de todos los que Él ha llamado en el mundo, Él escoge uno, que otro y otro y otro, no por lo que dicen algunos, por capricho, no. Es porque esa persona ha respondido al llamado de Dios, al llamamiento de Dios. Muy bien. Salmo 106, verso 23. Habla de Moisés. Dice Moisés, su escogido. Wow. Hechos 9, 15. El Señor le dijo, cuando Pablo en el camino a Damasco quedó ciego, el Señor lo llevó, se le apareció y etcétera. Está en Damasco y Dios habla a un discípulo llamado Ananías y le dice así. Le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque Él es mi instrumento escogido. ¿Mi instrumento qué? Escogido. ¿Por qué Dios le escogió? Porque sabía que Pablo respondería a ese llamamiento y sería fiel a ese llamamiento y que cumpliría el propósito de Dios en ese llamamiento. Mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Pablo en Hechos 22:14 dice que Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios. Segundo, para ver al justo, al Señor Jesús. 3, para oír su voz. Y 4, para ser su testigo al mundo entero de los gentiles. 4 propósitos por los cuales Dios escogió a Pablo. Para oír su voz, para conocer la voluntad de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros también tenemos estos 4 propósitos. Dios nos ha llamado y escogido para conocer su voluntad. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? Dios nos ha escogido para conocer su voluntad. Segundo, para ver al justo, para ver a Jesús con nuestros ojos espirituales. Para oír su voz. Tú oyes la voz de Dios, Dios te habla. Tú puedes oír la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo que te habla. Gracias a Dios. Esta es una iglesia profética donde el Espíritu Santo tiene libertad para hablar. Amén, hermanos.
Amén. Gracias a Dios. Y también para ser su testigo a todos los gentiles, etc. Dios nos ha llamado también para ser testigos del Señor Jesús. Bien. Entonces nosotros hemos sido llamados para llevar fruto en el reino de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los envié ¿para qué? Para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. Bien. En Mateo 3 Jesús habla del sembrador y dice que el fruto que uno puede llevar para su reino es de 30, 60 y de 100. Debemos ser, hermanos, personas que lleven este fruto así de 30, después, pero no nos conformamos con 30, ¿no? ¿Verdad? Sino luego 60. Vamos creciendo. Se va aumentando la cosecha de nuestra vida y el fruto que llevamos para su reino. Amén. Entonces hemos sido escogidos para servir y para llevar fruto al Señor. Muy bien. Entonces llegamos a la tercera fase de a la tercera característica de los que forman parte del ejército del Cordero. Llamados, escogidos y fieles. Amén. ¿Qué significa fiel, hermanos? Significa digno de confianza, confiable, responsable, hombres y mujeres de principios, dispuestos y cumplidos. Pablo dijo a Timoteo: Timoteo, cumple tu ministerio, no lo dejes a medias. Y en Colosenses, eso es en 2 Timoteo 4:5, en Colosenses 4:17, Pablo dice a los colosenses, él dice: digan a Arquipo, cumple el ministerio que has recibido del Señor. Cuando Dios nos da Dios da a todos dones, y de esos dones nacen ministerios, capacidad para llevar a cabo un ministerio. Entonces, pero Dios espera fidelidad, hermanos, fidelidad, que seamos fieles a cumplir el ministerio que hemos recibido del Señor. Primero Timoteo 1:12, Pablo dice: Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Los fieles son los que Dios pone en un ministerio en la iglesia. ¿Cuáles son los que Dios pone en un ministerio de la iglesia? Los fieles. Amén. De vez en cuando hay una persona que quiere un ministerio, pero no es fiel, no es cumplido. Entonces se queda resentido porque Dios no le da un ministerio. Dios da ministerio ¿a quiénes? A los fieles. Amén. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo dice a Timoteo: Timoteo, lo que has recibido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles. ¿A hombres qué? Fieles, que también puedan enseñar a otros. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo esto a Timoteo: Timoteo, no malgastes tu tiempo con los infieles, los que no cumplen, los irresponsables, los incumplidos, que abandonan su cargo. Invierte tu tiempo en los fieles, Timoteo. Siembra en buena tierra. Amén. En los fieles. En Mateo 13:12 hay un texto que el Señor Jesús dice: los que, como parafraseado, ¿verdad? Los que usan responsablemente lo que Dios les da más todavía, ¿verdad? Pero los que no usan lo que han recibido del Señor perderán, se les quitará aún lo que parecen tener. Entonces, hermanos, si somos fieles en usar lo que Dios nos dio, Él nos dará más. Él aumenta más unción, más conocimiento, más sabiduría, más capacidad para servir al Señor efectivamente en la casa del Señor y en el reino del Señor. Amén. Le habla de Moisés, es un ejemplo de la fidelidad de Moisés. Dios dice en Números 12, del 6 al 8, dice: si hay un profeta, está hablando de lo especial
que es Moisés. Y dice, si hay un profeta, yo le hablo por sueños o por una visión. No así mi siervo Moisés. Yo hablo con él cara a cara. Porque dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Tú eres fiel en toda la casa del Señor. Dios busca hombres y mujeres fieles. Amén, hermanos. Es una característica que es un requisito para formar parte de este ejército del Cordero en los últimos días. Y a propósito, hermanos, eso no es una batalla futura. Se va a poner más feroz entre la bestia y el Cordero. Pero esa batalla ya está en vigor, ya lo estamos viendo. Esto lo estamos viendo en el mundo, entre las naciones, ¿verdad? Y lo que está pasando en el mundo de hoy. Pero entonces Dios necesita hombres y mujeres fieles para ser parte de eso. Bien, entonces, primero de Samuel 22:14, alguien pregunta acerca de David. ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? ¡Wow! ¡Qué testimonio de vida! Daniel 6:4. Daniel era fiel y ningún vicio se halló en él. Apocalipsis 1:5 habla de Jesús, el testigo fiel. Hermanos, quiero mencionar 2 o 3 ejemplos de los que no eran fieles. El hermano Billy Graham, 70 años, hace como 2 o 3 años se fue con el Señor. 70 años de ministerio fiel, de testimonio fiel. Cuando él comenzó su ministerio, había otro evangelista joven también, gran predicador, grandes cruzadas, etc. Pero en algún momento en la vida de ese otro evangelista, Charles Templeton se llamaba, él empezó a escuchar otras voces, empezó a leer libros de ateos, escépticos y etcétera, libros en contra del cristianismo, que se burlaba del cristiano, etcétera, etcétera, y poco a poco se iba convirtiendo en ateo, o por lo menos escéptico. De veras, era en ese momento pastor de una iglesia grande en Canadá, y un domingo en la mañana se pone delante de la congregación, dice: hermanos, tengo un anuncio que decirles. Ya no soy su pastor, yo renuncio. No solo renuncio el pastor, renuncio el cristianismo. Renuncio vida cristiana, no quiero nada con eso, y se volvió ateo, hermano. Imagínense, no era fiel. Pero cuando pienso en la tremenda fidelidad del evangelista Billy Graham, ¡wow! ¡Qué ejemplo para nosotros!, ¿verdad? Era otro ejemplo es Saúl, hermano. El rey Saúl no era fiel al encargo que Dios le había dado. Y dice la palabra que Dios le quitó el reino y lo pasó a manos de David, que era fiel al propósito de Dios. Bien. También Pablo habla de Demas, un hombre joven quizás que viajaba con Pablo, tenía el privilegio de viajar con el apóstol Pablo, etc. Pero ¿sabe lo que dice Pablo de él en 2 Timoteo 4:10? Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Mucho cuidado, hermanos, con las atracciones del mundo y con las muchas distracciones que vienen contra un siervo de Dios o una sierva del Señor. Amén. Porque lo mismo puede pasar con cualquiera de nosotros. Amén. Entonces, Dios busca fidelidad y somos fieles entonces, porque puse una frase aquí que dice: infidelidad en la casa del Señor causa la pérdida del privilegio del liderazgo en el ejército del Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Muchos han perdido su liderazgo, han perdido su iglesia, han perdido su ministerio, han perdido su testimonio porque no eran fieles. Por eso los que formamos parte del ejército del Cordero tenemos que ser no solo llamados, no solo escogidos, sino también fieles a ese llamado
a esa selección del Señor. Bien, vamos a ir concluyendo, hermanos. Entonces, nuestro ministerio no serán juzgados por su testimonio, sino por nuestra fidelidad en esos ministerios. Amén. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco también será infiel en lo mucho. Bien, Colosenses 1:7 dice, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Cuántos quieren tener ese testimonio, hermanos, como eso? Amén. Un fiel ministro de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta, hermanos? Ya para concluir. Número 1, son dos cosas. Primero, estar entre los llamados y escogidos y fieles. Ser parte de un ejército victorioso y ganador. Yo creo que el ejército de David era un tipo de este ejército que estamos hablando aquí. Mucho de lo que vemos en el ejército de David y las batallas y victorias se aplica a nosotros como la iglesia. Amén. Porque Dios repite lo mismo en esta generación también. Primer libro de Crónicas 11:14. Dice, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Wow, ¿cuántos quieren ver eso en su vida, hermanos? Amén. En su ministerio. Amén. Otro texto, primer libro de Crónicas 12:22. Dice, todos los días venía ayuda a David. Cuando Dios había rechazado el reinado de Saúl y escogió a David para tomar su lugar como rey de Israel. Entonces, dice esto, la gente venía a David, cada día venía gente nueva a formar parte del ejército de David. Y vemos esto hoy, hermanos, en el Señor Jesús, ¿verdad? Y su ejército, cada día más personas se están uniendo a ese ejército. Cada vez que uno acepta a Cristo, hay un nuevo soldado en el ejército del Cordero. Gracias a Dios. Entonces dice, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Hermanos, sabe que el ejército de Jesús hoy en día es un gran ejército como ejército de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, es un ejército victorioso, hermanos. Había una vez un sargento en una batalla feroz, estaba con sus hombres y entonces él dijo, varones, muchachos, estamos totalmente rodeados por el enemigo. Dice, no dejen que ni uno solo de ellos se escape. ¡Wow! ¡Qué espíritu de victoria!, ¿verdad? ¡Qué espíritu de triunfo en el corazón de ese hombre! Muy bien. Leí la historia de un general que estaba en una guerra, necesitaba tropas de refuerzo, manda un mensaje al rey y le dice, su majestad, dice, necesito 50,000 hombres o soldados más de refuerzo aquí para ganar esa batalla. Y el rey manda 40,000 y el general dice, manda un mensaje al rey, señor rey, yo pedí 50,000. Y me mandó solo 40,000. Dice, ¿por qué? El rey le mandó decir, es porque, señor general, tengo mucha confianza en ti. Tú vales por 10,000. ¿Cuánto sabe, hermano, que Dios tiene gente hoy en día que vale 10,000? Amén, vale por 10. Por ejemplo, el hermano Luis Palau, la forma que Dios usó es la vida de ese hombre. Las almas que ganó, él vale por 10,000. Un general que valía por 10,000. Logró más que 10,000 cristianos dormidos. Pero hoy en día yo me pregunto que si hay en el ejército del Señor, aquí hermanos, personas que valen por 10, o valen por 100, o valen por 1,000.
Aquí tenemos una soldada del Señor que vale por 1000. Amén, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, lo creemos. Yo lo creo, hermanos. Y la segunda parte de esta meta, de nuestra meta, es, la primera parte era estar entre los llamados, escogidos y fieles. Amén. Y segundo, ser fieles en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En su oración en el jardín, el Señor Jesús dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciese. Wow. Imagínense, la obra que Dios me ha dado, wow, la cumplí. He acabado esa obra. Wow. Qué gozo, hermanos, llegar al fin de nuestra vida y poder decir como con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Ser fieles al Señor, no por unos años, no por unos meses, sino por 20, 30, 40 años o más, ser fieles al Señor. Y si podemos decir eso que dijo Pablo: he acabado la carrera, y etcétera, entonces Cristo dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren formar parte del ejército del Cordero? Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Gracias al Señor. Bien, gracias, Señor. Bien, gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias, muchas gracias por darnos el privilegio glorioso de ser parte de tu ejército, el ejército del Cordero, que en estos últimos días, en esas batallas y esa guerra contra la bestia, contra la maldad, contra las influencias malignas que batallan contra el Señor Jesús y contra tu pueblo y contra tu iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de formar parte de tu ejército. Gracias, Padre. Gracias. Es un glorioso privilegio. Y, Señor, en esta noche hacemos un nuevo compromiso. Un compromiso, una consagración fresca, Señor, de nuestra vida. Pedimos, Señor, en ese momento que nos ponemos delante de ti, nuestro general, que tú nos honras con unción fresca del Espíritu Santo, con visión fresca en nuestro corazón, con propósito fresco, Señor, de ser soldados fieles, no solo llamados y escogidos, sino fieles a ese llamamiento, Señor, divino, que tú nos has dado y que tú has puesto en nuestras vidas. Padre, nos consagramos a ti. Toma nuestra vida, toma nuestros talentos, toma nuestros dones, Señor, toma nuestras capacidades y úsalas para tu gloria. Ármanos, Señor, con las armas espirituales de nuestra milicia. Y ayúdanos a ser fieles, Señor, leales, responsables, cumplidos, en cumplir lo que tú nos has llamado, Señor, en este llamamiento divino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer este compromiso nuevo en esta noche, hermanos? Amén. De ser parte del ejército del Cordero. De ser más fieles que nunca, ser más leales que nunca a nuestro general. Amén. Más capacitados que nunca, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y está en medio de nosotros para capacitarnos. Y Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor por sus palabras, hermanos. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amados hermanos, los amamos a su pastora,
su familia. Ustedes son hermanos preciosos para nosotros. Sigan adelante, hermanos, con el mismo ánimo, con la misma determinación firme de que vamos a cumplir el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia también. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, apóstol. Por un tiempo estuvimos orando por ellos. Recuerdan que se habían contagiado y el Señor nos permitió como iglesia y el grupo de intercesión estar orando por ellos. También aquí en esta iglesia damos varios de sus libros como curso de niveles de crecimiento en nuestra iglesia. Yo doy la primera parte de cimientos, echando el cimiento 1, y es una bendición. Mi hija Tamara da la segunda parte y así pues el Señor nos permite ser bendecidos a través de usted de muchas maneras, y gracias por haber estado hoy aquí. Quisiéramos orar por ustedes. Si gustan pasar, por favor. Igual Steven, pasa con tus papis. Gracias por estar aquí con nosotros, y me gustaría que la iglesia extienda sus manos hacia los apóstoles y hacia también Steven hace trabajo de apostolado, dando cobertura a muchas iglesias en Latinoamérica. Y le voy a pedir al pastor Juan Manuel que nos dirija en esta oración. Y tú que estás en Zoom, en las redes sociales, también ora por los apóstoles. Siempre tenemos retos que vivir y ellos no son la excepción. Así es que en esos retos el Señor les bendiga, les dé sabiduría. Pastor, adelante. Bien, vamos a extender nuestras manos. Bendito Dios, te damos gracias por los portadores de la palabra, Señor. Gracias porque tú, oh Señor, te ha placido llamarles, escogerles, equiparles, y hoy les bendecimos. Bendecimos, oh Señor, sus vidas en salud, rogándote que tú derrames espíritu de sabiduría, de revelación en tu conocimiento, que puedan recorrer, oh Señor, y pelear la buena batalla de la fe, que puedan, oh Señor, tener una unción fresca en sus labios para sembrar la buena palabra en tierra fértil, en los lugares donde van, Señor. Bendecimos sus vidas, declaramos que su trabajo, su servicio a ti, Señor, es de bendición, que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Que tu ángel acampa alrededor de ellos en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en los lugares donde tú les llevas, Señor. Te rogamos que haya cielos abiertos, que la palabra sea de edificación y que, oh Señor, puedan ver a generaciones que se van levantando para la gloria tuya y extensión de tu reino. Hoy les bendecimos, Señor, con sanidad, con sabiduría. Declaramos, oh Señor, que el enemigo no tiene parte ni suerte en sus vidas ni en sus familias. Oramos, oh Dios, por sus familiares, para que todos, oh Dios, puedan en unidad recibir esa bendición que tú les das. Declaramos, oh Señor, que tu reino avanza. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús, gracias por esto. Sí, adelante. Hermanos, gracias a Dios que el Señor ha permitido imprimir 2 libros en Cuba. Hay una iglesia que tiene ahí una imprenta. Hemos impreso 2 de los libros, Establezca su iglesia y Líderes Escuderos. Entonces, hay un pastor que trabaja con nosotros, que está repartiendo gratuitamente, gratis, ese libro a muchos pastores en Cuba. Ya tienen esos libros, los están leyendo. Y el pastor que lo reparte los libros, reporta, dice, los pastores están comiendo, devorando esos libros, lo están aprendiendo de memoria casi. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por esa victoria también. Gracias. Muchas gracias. Y mientras el pastor Juan Manuel oraba por ustedes, tuve una visión donde yo veía... Yo estaba viendo varios ladrillos que eran muy grandes, no eran ladrillos pequeños, eran ladrillos grandes que estaban alrededor de ustedes y podía ver como si un ejército enemigo tratara de
de atravesar ese muro de protección alrededor de ustedes. Y el Señor me dice, dile a mis siervos que anden confiados, que caminen confiados, porque no hay arma del enemigo que pueda triunfar contra ellos y que pueda atravesar la protección que soy yo para ellos. Y que ciertamente el tiempo y los lugares y la palabra que yo le he dado a mi siervo ha sido fiel para ir construyendo e ir edificando mi iglesia alrededor del mundo. Es mi iglesia, por lo tanto él ha sido fiel, ellos han sido fiel. Yo veo tu camino, Steven, un camino donde estás con paso firme, no hay arena movediza. Estás con paso firme, y aunque es estrecho, aunque pareciera que a veces no hubiera hacia dónde moverte, dice el Señor, yo siempre te daré el camino que debes seguir. Yo te tengo agarrado de tu mano derecha, yo te he dado poder y te he dado autoridad, te he dado las dos cosas. Por lo tanto, tú sigue construyendo tu relación con mi Espíritu Santo, que te da el poder, porque la autoridad te la ha dado mi Hijo Jesús, dice el Señor. Por lo tanto, veía como palabras que eran lanzadas, hechicería y lanzadas en contra, pero dice el Señor, aunque vean los dardos de fuego, no caerán contra ustedes, porque yo soy un muro de contención y protección alrededor de ustedes. Caminen seguros y no tengan temor, porque el largo camino les espera todavía, dice el Señor. Aleluya, gracias Padre, gracias Jesús, gracias. Y me han hecho llegar una visión para la iglesia. Y dice, en esta visión veo cajitas en cada asiento, en cada silla. Esas cajitas son regalos. Esas cajitas fueron repartidas en cada lugar. Algunos solo se sentaron al lado de la cajita y otros la abrieron, pero la dejaron allí. Y otros están mirando en su interior pensando, tal vez algún día pueda sacar y usar lo que viene en esta caja. Y el Señor les dice, sé consciente de lo que te he otorgado, de lo que del llamado que estoy haciendo sobre ti y de lo que estoy queriendo cultivar en ti. Deja que sea la voz de mi Espíritu Santo la que te diga en qué tiempo es cada cosa que yo he puesto en esa cajita para ti. Así es que hoy, Señor, sé que tú estás diciéndole a esta congregación que hay dones, llamado, talentos, dones espirituales y aún naturales que tú has dado a esta congregación. Y declaro, Señor, que ellos salen de estas cuatro paredes para poner por obra la predicación, los dones espirituales, la profecía, el don de conocimiento, el don de sanidad, el don de milagros, Señor, que tú estás repartiendo sobre tu iglesia. Que entre nosotros no hay competencia, no hay crítica, no hay envidia ni destrucción, sino acompañamiento, y que estamos aquí para sostenernos los brazos unos de los otros, Señor, y para animarnos, Señor. Aún aquel que haya caído, declaramos, Padre, que en este lugar encuentra hombres y mujeres que no le critican, no le juzgan, sino están dispuestos a ayudarle a levantarse y seguir adelante. Gracias, Señor. También quiero saber si hay alguien aquí que nunca le ha dado su vida a Jesús. Hoy es el día que tú necesitas abrirle tu corazón a Cristo. Si tú estás aquí por primera o segunda vez y necesitas decirle, Señor, ven a mi vida, queremos orar por ti. Levanta tu mano si nunca le has dado tu vida al Señor allá atrás. Oh, no, ya vi que ya tú eres sierva del Señor. ¿Alguien más? Ok. Bueno, quizá alguien que nos esté viendo a través de las redes sociales. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy mi vida. Quiero ser parte de este ejército. Te necesito. Ayúdame
a escuchar tu voz, conocer tu voluntad, verla, tu rostro con los ojos de la fe y ser testimonio y testigo de aquellos que no te conocen. Enséñame a entender que soy llamado, escogido y que necesito ser fiel para ser parte de tu ejército. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, tuyo somos, y así como dice este canto, nuestra oración es que cumplas tu propósito en nuestras vidas. Gracias porque te amamos y nos permites amarte y conocerte cada día más. Señor, con toda humildad te decimos: úsanos. Usa nuestra vida donde quiera que vayamos. Permítenos estar con ojos abiertos, con oídos abiertos para recibir tus estrategias, tus órdenes, tus instrucciones, donde quiera que vayamos, para darle al pueblo que no te conoce, Señor, tu amor y darles a conocer tu salvación. Y aquellos que ya te conocen, Señor, permítenos ser parte de ese avivamiento que traiga a tu persona gloria, honor, y que podamos vivir en nuestras propias vidas un avivamiento que comienza, Señor, obedeciéndote a ti con todo el corazón. Ayúdanos y síguenos enseñando a obedecerte y amarte más que a nuestra propia vida, y que podamos entender que te necesitamos más que al aire que respiramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y Señor, hoy bendecimos a la iglesia, bendecimos a tu pueblo, Señor, que cada uno de ellos pueda hacer y hacer lo que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo, y que pueda llevar y realizar todo lo que tú ya preparaste también que ellos deben hacer. Señor, bendigo a tu iglesia, bendecimos a tu pueblo, cada familia, cada padre, cada madre, cada esposo y esposa, hijos, hijas, niños y niñas, bebés, Señor. Que cada casa haya paz y no guerra, que en cada casa haya acuerdos y no pleitos. Señor, gracias porque tú los llevas con bien hasta sus hogares. Y gracias nuevamente por la vida de los apóstoles. Llévalos con bien y permite que su estancia en este país sea de tanta bendición, y donde quiera que ellos se dirijan, sean y sigan siendo ese instrumento tuyo. Gracias, les bendecimos al apóstol Larry, su esposa Anis, su hijo Steven. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Saludémonos.